Hay muchísima confusión con los 21 días de limpieza. Yo hoy te voy a hablar tanto de mi experiencia personal como la experiencia de miles de alumnos que han pasado por la escuela. Vas a saber en qué consisten los 21 días de limpieza, qué cosas pueden suceder, algunas de ellas mágicas, y además vas a ver qué puedes hacer con estos 21 días de limpieza y voy a resolver 7 preguntas que me han estado haciendo últimamente sobre este proceso. Así que venga, vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Vamos a hablar de un tema que me pedís mucho, además un tema muy interesante y que muchísimas veces hay confusión, que son los 21 días de limpieza energética con Reiki. Que estamos hablando con Reiki porque sucede con Reiki, pero también con cualquier otra disciplina energética que se esté haciendo un trabajo o se empiece a hacer un trabajo, sirve. Vamos a hablar de qué es la limpieza energética, por qué son importantes, qué sucede en ella, luego qué cosas, qué recomendaciones te doy, cómo aprovecharla para poder aprovecharla al máximo, y luego te voy a resolver concretamente 8 preguntas que me estáis haciendo habitualmente sobre ese proceso de limpieza, tanto personas que sois alumnos de Reiki en tu vida, como también personas que no sois alumnos. Entonces, si estás ahí en vivo, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí, soy Reiki en tu vida. Si todavía no estás formándote conmigo en Maestría Reiki del de cero, empezamos este mes de mayo, así que todavía te puedes anotar. Ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir info a secretaría y disponibilidad de plazas. Buenos días, María José, se escucha bien, gracias por confirmar. Carmen, buenos días. Bueno, hoy es festivo en España. Yo no sé si es festivo en todo el mundo. ¿El Día del Trabajador es en todo el mundo o no? Decidme, chicos, chicas, si sabéis, porque yo realmente no sé si es en todo el mundo. Pero bueno, hoy vamos a estar unos 30 minutos aproximadamente. Recuerda que esta semana, al tener el intensivo de fin de semana presencial, que es bastante intenso, voy a estar un poquito menos de tiempo para cuidar un poquito más la voz aquí en el podcast y vamos a tener podcast hoy y mañana va a ser el último día de la semana y luego ya hasta el martes que viene porque voy a estar fuera en el evento todos estos días. Muy bien, estoy viendo ahí comentarios. Jordi, buenos días, desde Tarragona, soy Reiki en tu vida. Carmen Terán, desde Alemania. Sí, no sé qué pasa ahora que van con cerca de un minuto de retraso incluso los comentarios. Carmen Rocío, desde Italia, soy Reiki en tu vida. Ya somos de 33 países, ¿eh? Ya hemos superado de largo los 30 países de alumnos de más de 30 países. Venga, vamos a ver primero, ¿qué es la limpieza energética? Mirar, para saber qué es la limpieza energética, tenemos que saber qué sucede en nuestro cuerpo cuando no nos estamos trabajando energéticamente. Nuestro cuerpo, durante muchos años, estamos acumulando cosas como que pues toxinas de la comida, toxinas no solamente de la alimentación, sino de la polución. Luego también emociones. Pasamos momentos complicados, disgustos, sustos, miedos. Todo eso se va acumulando en nuestro cuerpo energético. Algunas cosas van más directas al cuerpo físico, como por ejemplo la comida, ¿verdad? La comida es energía también, ¿eh? De hecho, cuando comemos y cagamos, nos quedamos con la energía de la comida, es lo que desechamos en la materia, pero lo que es la energía de la comida nos la quedamos y el cuerpo la procesa. Entonces, cuando estamos comiendo, y más hoy en día, nos guste o no nos guste, en algún momento estamos comiendo algo, pues que es algún conservante o algo que le han echado algo de pesticida. Es muy difícil, aunque uno lo intente hacer 100% ecológico, es muy difícil que uno no esté ingiriendo algo que no es del todo bueno. Aunque intente comer bien, ¿eh? Ya no te digo si come mal, ya no te digo si come muchos ultraprocesados, ya no te digo si come muchos azúcares industriales, ya no te digo si come mucha harina blanca, entonces con muchísima más razón. Pero aunque uno lo intente hacer bien, la comida de hoy en día, bueno, pues no es una comida tan natural como hacía 50 o 60 años.
Entonces nuestro cuerpo se va llenando de toxinas a través de la comida en el cuerpo físico. Pero luego también te decía, en el día a día, pues uno tiene su pareja, tiene su trabajo, tenemos necesidades que cubrir en nuestra vida y eso pues a veces también nos estresa un poquito y eso se va quedando en el cuerpo emocional. Por lo tanto, a nivel energético, nuestro cuerpo va acumulando. ¿Eso es algún problema? No es un problema si uno se trabaja habitualmente energéticamente. Por eso yo te digo siempre que igual que te duchas por fuera, te tienes que duchar por dentro. Igual que lavas tu cuerpo físico, tienes que cuidar tu cuerpo energético a diario. Entonces, ¿pero qué sucede? Que la gran mayoría de la sociedad, yo uno de ellos, hemos estado muchísimos años de nuestra vida sin cuidarnos energéticamente, sin hacer un trabajo energético. Yo no he conocido prácticamente a nadie. Van a empezar nuevas generaciones, ¿eh? Porque de todas las alumnas y alumnos que tengo que están teniendo hijos, muchos ya están naciendo con el Reiki prácticamente. Entonces ya en las próximas generaciones van a haber niños que yo he iniciado a niños pequeños en Reiki que van a estar practicando Reiki desde muy pequeños, pero la realidad es que la gran mayoría de la sociedad no lo ha hecho eso, yo no lo he hecho. Decidme vosotros, si hay alguno de vosotros que desde aquí, desde pequeño ya practicara cada día, ¿eh? Cuando te digo el auto-reiki, practicar cada día. No te digo, no, sí, yo ya me sentía conectado con la energía. No, no te estoy diciendo eso. Te digo práctica diaria de auto-reiki cada día. ¿Quién lo ha hecho desde pequeño? Pues muy poquita gente o prácticamente nadie, ¿no? En la sociedad, por lo menos de la gente que yo he conocido y que han venido. Entonces, pero en las nuevas generaciones eso va a empezar a suceder, que desde niños ya pequeños tienen un contacto muy directo con Reiki o con cualquier tipo de trabajo energético. Entonces, la mayoría de los seres humanos no hemos hecho un trabajo energético en nuestra vida. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si tú te compras una casa muy bonita, y te entregan la casa totalmente nueva? ¿Sí? Totalmente nueva. Y ahora resulta que tú entras a vivir en esa casa y te olvidas de limpiarla y te tiras 2, 3, 4, 5, 6 o 10 años sin limpiar la casa. ¿Qué va a suceder? Que se va a acumular suciedad y el día que te toque limpiarla, pues vas a tener que hacer un buen intensivo para poder limpiarla. Pues nuestro cuerpo físico y energético es igual. Durante muchos años se ha ido acumulando con diferentes cosas que no necesariamente han tenido que dar un problema de salud. Hay muchas veces que sí han dado un problema de salud, pero algunas otras veces no han dado un problema de salud, pero hacen que el ser humano viva con un porcentaje muy pequeño de capacidad total sobre la que tiene. Es decir, si un ser humano tiene una capacidad del 100%, si uno no se está trabajando energéticamente, esa capacidad baja mucho y en algunos casos eventualmente también se puede llegar a enfermar. Entonces, cuando empezamos con Reiki, se abre lo que se llama esa limpieza energética, que al aumentar la vibración, ¿sí? Cuando aumentamos la vibración energética, empiezan a liberarse bloqueos por un lado o a purificar el cuerpo por otro. Por eso existen esos 21 días de limpieza, porque estamos empezando a hacer una limpieza de algo que no hemos hecho durante mucho tiempo. Entonces, veo un poquito de agua. Ya sabemos qué es la limpieza energética, que es el proceso que ocurre, ahora luego vamos a ver qué sucede, pero es el proceso que ocurre lógico por llevar mucho tiempo sin hacer un trabajo energético con nosotros mismos. Buenos días, Rosalía, soy Reiki en tu vida de Madrid. Buenos días, Emma Salgado. Buenos días, Delia. Comentarme los de fuera de España. ¿Es festivo también fuera de España? Porque estaba en la duda. Carmen dice sí, acá en Alemania también. Muy buenos días, feliz miércoles para todos. Joana, soy Reiki en tu vida. Francisca Cabré desde Madrid. Rosalía. ¿Por qué son tan importantes los 21 días de limpieza? Bueno, primero, en por qué son tan importantes, vamos a hablar de por qué los 21 días. Hay personas que dicen, pero bueno, el proceso de limpieza energética es de 21 días, es más corto, es un número simbólico, un número importante dentro del Reiki tradicional,
Ahora os voy a decir por qué, pero obviamente no es que sean 21 días exactos, son las primeras semanas, ¿sí? Hay personas que ese proceso de limpieza se les alarga más y hay personas que se les alarga menos, pero no es que sean exactamente 21 días, sino es un proceso de varias semanas que ocurre desde que empezamos sobre todo a trabajarnos. Hay gente que dice a través de la iniciación, sí, la iniciación también influye, pero sobre todo cuando empezamos a trabajarnos energéticamente, cuando uno empieza, cuando te das de alta en la escuela Reiki en tu vida y empiezas a ver las clases, empiezas a ver los vídeos, empiezas a hacer las primeras prácticas que te digo de los 5 principios de Reiki, eso ya estás empezando ese proceso, porque ya estás empezando a hacer un trabajo energético. Es decir, que no es justamente únicamente cuando hacemos la iniciación. Entonces, los 21 días son importantes también a nivel simbólico porque son 21 días en los que Mikao Usui, el creador de Reiki, estuvo meditando en el monte Kurama de Kioto y fue cuando llegó al estado que se llama de Satori o de iluminación. Cuentan que él se fue a meditar, él tenía un anhelo muy grande de llegar al estado de iluminación, él no, hasta ese momento había estudiado sobre técnicas energéticas, pero nunca había hablado de Reiki ni nunca había enseñado Reiki ni nada. Eso fue posteriormente al estado de iluminación, al estado de Satori. Él buscaba llegar al estado máximo de realización, como había llegado Buda. Entonces él se fue al monte Kurama, hubo un monje que le dijo, vete al monte y muérete. ¿Sí? Le dijo esas palabras, muérete, obviamente él de manera metafórica, como diciendo, entrégalo todo ahí. Y él se fue a entregarlo todo y se fue de ayuno y estuvo 21 días de ayuno y cuentan que en la madrugada del día 21 al día 22, fue en la madrugada ya, o sea, ya entrando el día 22, él iba contando piedrecitas, iba poniendo una piedra por cada día que iba sucediendo, ¿no? Por eso sabemos que fueron en la madrugada del día 22. Y llegó a un estado máximo de realización a través del ayuno y de la meditación. Entonces, por eso también se habla de los 21 días, porque tiene un componente muy simbólico en cuanto a la historia del Reiki. Luego también hay algunas personas o algunas líneas que dicen que se necesitan 21 días para cambiar un hábito. Bueno, lo de 21 días para cambiar un hábito hay que agarrarlo con pinzas, porque se han hecho investigaciones en los últimos años a nivel clínico, a nivel científico, y se dice de que pueden ser un tiempo normal de 66 días para cambiar un hábito. Entonces, ¿qué son? ¿21 o 66? Pues incluso esos ensayos hay que agarrarlos con pinzas también. ¿Por qué? Porque depende mucho de muchas cosas, de muchas variables. Depende de la persona, depende del hábito, lo integrado que esté, depende de la experiencia que tenga la persona en cambiar de hábitos. Una persona que está muy trabajada y en los últimos años ha conseguido quitar bastantes hábitos nocivos y ha conseguido añadir otros hábitos empoderantes, pues para esa persona a lo mejor un nuevo hábito no le va a llevar 66 días, a lo mejor le va a llevar 40. Pero en cambio, a lo mejor a según que otra persona, a lo mejor sí, para sentar el hábito necesita no 66 días, sino necesita 100 o incluso más. En resumidas cuentas, el tema de los hábitos es algo que necesita tiempo. Yo podría decir que si yo tengo que opinar en relación a los hábitos, yo diría que tiene que estar más cerca de los 66 que de los 21 para asentar bien un hábito, pero insisto, va a depender de la persona y va a depender del hábito también. Y el hábito es cada día. Por eso también se utilizan los 21 días como para decir, hazte autorreiki cada día en estos 21 días de limpieza para integrar el hábito de hacerte autorreiki. Pero yo que me he encontrado, muchísimas personas que incluso eran maestros de otras escuelas y han venido a aprender conmigo y me dicen, Javier, es que yo les pregunto, ¿te haces autorreiki? Me dicen, no, yo me hago autorreiki los 21 días de limpieza. Digo, ¿cómo? No, es que me dijeron los 21 días de limpieza. Pues o no te dijeron bien o no entendiste bien. ¿Por qué? Porque los 21 días de limpieza es para crear el hábito, no para hacer el autorreiki y luego ya dejar de hacerlo, ¿sí?
Pero no es que, posiblemente no es que te hayan explicado mal, sino que es muy habitual en practicantes de Reiki que hacen los 21 días y luego ya dejan. Y yo siempre te digo que una de las mayores transformaciones es hacer auto-Reiki cada día. Por eso yo insisto en tanto en mis alumnos. Yo insisto muchísimo. Si estás dentro de maestría Reiki del de cero, sabes que insisto mucho en la práctica de auto-Reiki. ¿Por qué insisto mucho? Porque sé que ahí es donde está el kit de la cuestión. Sé que ahí es donde viene el mantenimiento a largo plazo del bienestar y de la transformación. Y eso no quita, porque uno haga auto-Reiki, no quita que en la vida hay momentos más difíciles y momentos menos difíciles. Pero precisamente, si uno es practicante habitual, en esos momentos difíciles lo va a sobrellevar mucho mejor. Y además también, como va a vibrar bien alto, va a traer más cosas de alta vibración también. ¿Vale? Así que, ¿por qué son tan importantes? Para integrar el hábito, pero sobre todo para hacer un refuerzo en ese proceso de limpieza que se está haciendo. Es decir, el cuerpo abre un proceso de limpieza y es importante que si estamos atentos estos 21 días a hacer una serie de cosas, nos va a ayudar a que purifique más. Es decir, una persona puede empezar a aprender Reiki y va a purificar más si sigue una serie de instrucciones. Por eso son importantes los 21 días, para acompañar ese proceso de purificación y que se pueda purificar lo máximo posible y se pueda también al mismo tiempo desbloquear lo máximo posible. Yolanda Olet dice: los 21 días es un número simbólico, es decir, se refiere a las primeras semanas, eso es. ¿Qué sucede en estos 21 días de limpieza? ¿O qué, más que qué sucede, qué puede suceder? Porque no quiere decir que tenga que suceder a todo el mundo. Hay personas que ni se enteran de los 21 días de limpieza, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mis primeras iniciaciones de Reiki ni me enteraba. Y luego, paradójicamente, cuando empecé a avanzar más, empecé a notarlos más. Y aquí es algo paradójico, porque yo recuerdo los 21, cuando yo empezaba con los diferentes niveles de Reiki, que yo no sentía esos 21 días de limpieza. Yo hacía el curso tal, no sé qué, sí, me hacía auto-Reiki, pero yo no notaba nada diferente. Sí, me notaba pues un poquito más tranquilo y tal, pero nada diferente. Y yo luego encontraba gente que decía: ay, pues yo sí he notado esto, incluso personas que, ay, yo estoy muy revuelto, estoy muy revuelta, y el maestro le decía: bueno, pues entonces está bien porque estás purificando y tal. Y yo decía, tenía hasta un poco de envidia, ¿no? De, ostras, pues si yo no, ¿será que se me ha hecho bien a mí esto? ¿Será que yo serviré y tal? Y luego, más adelante, empecé a tener periodos de limpiezas en tercer nivel. Sabes que hice maestría varias veces, en las diferentes maestrías que hice. Y entonces decía: wow, porque hay veces que se te remueven cosas importantes, ¿no? Y entonces ya no lo quería, decía: ostras, ojalá. Por eso te digo que es paradójico, ¿no? Porque siempre en nuestra mente egoica tiende a querer lo que no tenemos. Si no estamos sintiendo nada, porque no estamos sintiendo nada. Y si estamos sintiendo mucho, y a veces son emociones un poco desagradables, también porque estamos sintiendo mucho. O sea que al final, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar lo que venga en ese proceso. Es súper importante aceptarlo, ¿vale? Entonces, movimientos. Yo aquí sí que tuve creo que fue ya a partir del segundo o tercer nivel, sobre todo en temas de sueños. O sea, tenía como sueños extraños que mucho no los entendía, luego algunos sueños con personas del pasado. Eso puede suceder mucho. ¿Por qué? Porque el subconsciente está limpiando, ¿vale? Así que, ¿qué puede suceder en movimientos como sueños? Movimientos como, por ejemplo, que duermas mucho mejor, ¿sí? Que duermas mucho más profundo. O, al contrario, que duermas menos. ¿Por qué? Porque el cuerpo te va a dar justo aquello que necesitas. Justo aquello que necesitas. Hay personas que me dicen: es que me da mucho sueño. Bueno, pues intenta dormir más. El cuerpo te está hablando, el cuerpo es sabio. Si te da mucho sueño, el cuerpo te está diciendo que tienes sueño atrasado. Y si de repente, pues es que no estás durmiendo tanto, pues es que se están ajustando cosas. Y el que no estés durmiendo tanto también no es ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos trabajando energéticamente no tenemos tanta necesidad de dormir generalmente, a no ser que llevemos mucho sueño retrasado, ¿eh? Si llevamos mucho sueño retrasado, pues nos va a dar mucho más sueño habitualmente. Por lo tanto, todo ese movimiento está bien. Luego también el tema de calor en las manos, sensaciones. Mira, recuerdo un alumno que es ingeniero,
muy mental. Él, cuando empezó conmigo a formarse, decía que, bueno, yo soy muy escéptico sobre estos temas, pero tenía problemas con la audición, además era músico también, tenía problemas con la audición y tenía bastante estrés. Y me dijo, bueno, yo soy escéptico, pero bueno, quiero probar y tal, ¿no? Y le empezó a funcionar muy bien. Él se hacía autorreiki y me decía, ostras, me siento mucho más tranquilo. Pero luego escuchaba a otros compañeros que decían que sentían mucho el calor en las manos y que sentían mucho las sensaciones de calor, que les había subido la temperatura. Y él me decía Javier, pero es que yo no siento tanto calor en las manos. Digo, es que no pasa nada. O sea, tú hazte autorreiki que te está sentando bien y te va a sentar muy bien. No, no, cada uno lo experimenta de maneras diferentes. No queramos experimentar las cosas como las experimenta otro. Cada uno lo hace de manera diferente. Y recuerdo que cada 2 por 3 me escribía un correo electrónico y me decía, después del segundo nivel también me dice, vale, me lo estoy haciendo y me está gustando el Shokurei y tal, no sé qué, pero no siento calor en las manos ni nada. Bueno, no te preocupes, no pasa nada, tú sigue para adelante, que no es necesario sentir calor en las manos. Y recuerdo, después de hacer el tercer nivel, que me dice, me escribe y me dice, Javier llevo una semana que tengo las manos ardiendo. Tengo las manos, pero un calor, dice, un calor súper exagerado. ¿Qué puedo hacer para que no tenga tanto calor en las manos? Digo, pide y se te dará. ¿No estuviste pidiendo? Pues ahora ahí tienes el calor en las manos. Entonces, es la tendencia que tenemos, como os decía, porque yo he vivido esa experiencia también, la tendencia de tener aquello que no quiero y de que si tengo una cosa, quiero tener la otra. Y ahora si la tengo no me gusta. Por lo tanto, aquí la base es aceptar, porque puede ser que sientas mucho calor en las manos, puede ser que lo sientas en la cabeza, en la planta de los pies, o puede ser que no sientas absolutamente nada de calor. Cada uno experimenta de manera totalmente diferente, ¿vale? Luego, por ejemplo, lo que yo sí experimentaba mucho era mucha paz. Como te dije, en las primeras iniciaciones yo no notaba mucho removimiento de cosas, pero sí sentía más paz. Y luego, ¿qué más puede suceder? Que se desbloqueen cosas. Y en ese desbloquearse cosas es lo que le llamamos crisis de sanación. ¿Qué es la crisis de sanación? Que no tiene por qué ocurrir en los 21 días de limpieza. Yo he escuchado a veces terapeutas o maestros decir, sí, ahora vas a tener una crisis de sanación. No es cierto. No es necesario tener una crisis de sanación. Como os digo, yo al principio no tuve crisis de sanación y las tuve posteriormente. Pues a lo mejor mi cuerpo no estaba preparado para una crisis de sanación o mi mente o no estaba preparado y no la tuve en ese momento. Y hay otras personas que si las tienen es porque están preparados para solventarla. Es algo que tienes que tener súper claro. No es necesario tener crisis de sanación. Y si tú tienes crisis de sanación es porque la necesitas, uno, y dos, estás preparado para ella. Que se hace desagradable, obviamente, una crisis de sanación donde a lo mejor pues te empiezan a venir emociones antiguas o te empieza a venir a lo mejor tristeza o te empiezan a venir miedos, no es agradable, pero es que el cuerpo está sacando eso hacia afuera. Ese miedo, esa tristeza, esas emociones las tienes dentro. Y el cuerpo, si quiere elevarse, si quiere mejorar, tiene que sacarlas hacia afuera. ¿Se entiende esto? Porque esto es muy fácil de entender cuando se dice, no es tan fácil cuando uno lo está experimentando, porque como os digo, yo he vivido, no al principio, pero luego he vivido crisis de sanación fuertes, que yo al principio, como os digo, incluso me quejaba un poco, decía, esto a mí, yo no tengo ni crisis de sanación ni nada, todo el mundo aquí sanando, yo no tengo crisis de sanación. Y luego tuve una crisis de sanación de agárrate, tuve una crisis de sanación de agárrate. ¿Por qué al principio no me vinieron? Yo entiendo por eso, porque no estaba preparado. ¿Y por qué me vinieron luego? Primero, porque estaba preparado y segundo, porque tenía que experimentar eso para poder acompañar a otras personas mucho mejor. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, lo que nos viene en ese momento es justo lo que nos tiene que venir. Si viene crisis de sanación, bien. Y si no viene crisis de sanación, bien. Si viene muy fuerte, es que estoy purificando mucho. Y además es que estoy preparado para ella, porque Dios no te va a dar nada para lo que no estés preparado. Dios no te va a dar nada para lo que no estés preparado. Y si tienes una crisis de sanación fuerte, es porque, uno, estás purificando y es muy bueno, y dos, estás preparado para ello. ¿Sí? Venga, vamos al 4. ¿Cómo aprovechar? Te voy a decir lo que yo te recomiendo para aprovechar esta crisis de sanación y luego mañana os voy a resolver las 8 preguntas que tengo. Y aprovecha también en el día de hoy, si quieres preguntar alguna cosa, que si veo el comentario y no está dentro de las preguntas que tengo,
mañana la responderé, ¿vale? Así que tanto si estás en el vivo como en la grabación, anótalo ahí, que vamos a estar pendientes, yo y la gente de mi equipo y yo, para ver si hay alguna pregunta que hacéis y responderla mañana. Bebo un poquito de agua. Y esto lo tienes que tener en cuenta tú también. Yo cuando estuve experimentando la crisis de sanación, no estaba diciendo, viéndolo, ay, qué bien, estoy experimentando la crisis de sanación, ¿por qué? Porque me estoy preparando para acompañar a otras personas. Y si quiero acompañar a otras personas y otras personas van a vivir las crisis de sanación y algunas veces fuertes, yo tengo que experimentar eso. Yo no lo vi desde ese lugar, yo lo estoy viendo ahora desde mi perspectiva, pero te estoy dando información que a mí jamás se me dio y que es información muy valiosa. Si tú quieres ayudar a otros y quieres ayudar muy bien a otros y estás pasando o pasas por una crisis de sanación, es porque tú necesitas experimentar eso para acompañar a otros. Sino desde qué empatía o desde qué experiencia, cuando un alumno tuyo o un cliente tuyo, un paciente tuyo, te diga que tiene una crisis de sanación. ¿Desde qué experiencia tú vas a poder guiar a esa persona? Desde ninguna, porque no la has experimentado. ¿Sí? Por lo tanto, yo eso lo estoy viendo a día de hoy, por eso te lo comparto para que cuando estés experimentando eso lo puedas ver desde una perspectiva de más sabiduría de la que yo lo estuve viendo en su día. Si te sigo, Genoveva, un abrazo de luz. Exacto, si la sucedes es porque la necesitas y estás preparado. Esas son las palabras exactas. Muy bien, ¿cómo aprovecharlo? Estos 21 días. Práctica de autorreiki cada día, y eso ya sería para mantenerlo en el tiempo. Pero si los 21 días de limpieza te lo puedes organizar incluso para hacerlo 2 veces al día, pues también está bien. Después de los 21 días de limpieza, ¿lo quieres seguir haciendo 2 veces al día? Está perfecto. Pero una vez al día es más que suficiente. Pero no hay sobredosis de autorreiki, ¿eh? O sea, si te lo quieres hacer dos, o sea, lo que no te tiene que servir es hacerte 2 días sí, 2 días no, o sea, para hacer un día 2 veces, al otro no, otro día sí, otro día 2 veces, otro día no, otro día no, otro día 3 veces, es mejor que lo hagas cada día, una vez cada día y ya está. Y si algún día puedes añadir una práctica más de 5, 10, 15 minutos, pues la añades también y eso que te llevas. Pero en este periodo de limpieza energética, si tienes la posibilidad de hacerlo 2 veces, pues mejor. Luego, escucha a tu cuerpo. Recomendación 2. Estamos hablando cómo aprovecharlo. Te voy a dar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 recomendaciones. 2. Escucha a tu cuerpo. ¿Escucha a tu cuerpo en qué? En comer, en dormir y en hacer más introspección principalmente. Si tu cuerpo te está pidiendo comer menos, come menos. No tienes por qué, como cada día estás desayunando, ahora como un robot a desayunar. Oye, si tú te levantas por la mañana y resulta que desayunas cada día, pero ahora en estos días no tienes hambre, escucha tu cuerpo y no comas. ¿Por qué? Porque el cuerpo te está diciendo que le dejes descansar de comer. Te está diciendo que le dejes descansar de comer. Si te da por comer mucho, posiblemente no es que el cuerpo te esté pidiendo comer mucho, es que estás teniendo posiblemente un poquito de ansiedad en ese periodo de limpieza energética y lo estás haciendo con más comida. Pero también escucha a tu cuerpo porque a lo mejor te pide otro tipo de comida diferente. Observa, yo he tenido muchos alumnos que me han dicho, yo por ejemplo cuando empecé con Reiki comía muy poquita carne. Bueno, yo creo que en aquel momento cuando empecé con Reiki yo ya había dejado de comer carne. Eh, a día de hoy no soy 100% vegetariano, pero hubo una época que sí fue 100% no vegetariano, sino incluso vegano. Y, y cuando empecé con Reiki ya era vegetariano como mínimo, no sé si vegano. Pero he tenido alumnos que me decían, yo es que antes comía carne 3 o 4 veces a la semana mínimo. Y ahora es que no me apetece comer carne. Bueno, pues escucha tu cuerpo, no es obligatorio comer carne, ¿sí? También escucha tu cuerpo con dormir. Escucha tu cuerpo con salir. Escucha, a lo mejor no necesitas pues recogerte ese tiempo. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor eso no quiere decir que no puedas salir, sino que escuches tu cuerpo. Si a ti te apetece estar recogido,
pues no tienes por qué, a no ser que sea un compromiso que es ineludible, ¿no? Que se casa tu hijo, oye, pues si se casa tu hijo, pues a lo mejor te va a tocar ir, aunque no tengas ganas. Pero el resto de compromisos que no son ineludibles, pues a lo mejor uno quiere estar consigo esos 21 días sin estar con mucha relación con otras personas para introspeccionar. Pero eso tú tienes que escuchar tu cuerpo, porque cada persona lo experimenta de maneras diferentes. Luego, algo que sí sería general para todos, intentar evitar los tóxicos. Lo que ya sabemos que hace daño al cuerpo. Sabemos que los azúcares industriales hacen daño al cuerpo, sabemos que las harinas blancas hacen daño al cuerpo, sabemos que el alcohol hace daño al cuerpo, ¿sí? Sabemos que el exceso de estimulantes tampoco es bueno para el cuerpo, por eso hablamos, yo incluso a veces os digo de la cafeína, pero esto no tiene que ser un vía crucis tampoco, porque hay personas que dicen, Javier, es que yo no puedo vivir sin el café. Bueno, sigue tomándolo, pero vete planteando también por qué no puedes vivir sin el café, ¿no? Y si no puedes vivir sin el café, pues a lo mejor es para que te plantees el de ver cómo puedes separarte un tiempo del café para poder vivir sin él, porque podrías vivir, ¿no? Pero aquí no quita, o sea, hay personas que dicen, no, es que a mí hoy en día se me hace muy complicado dejar este hábito X o este hábito Y. Bueno, tampoco tienes que convertirlo en un vía crucis. Los 21 días de limpieza tampoco tienes que convertirlo en un vía crucis, porque luego más adelante a lo mejor hay hábitos que no caen ahora y caerán más adelante, ¿sí? Pero si hay algún hábito, vamos al punto 4, 3, evitar tóxicos, 4, si hay algún hábito que tú sientes dejarlo desde hace tiempo y además no se te convierte en un vía crucis estos 21 días, aprovecha estos 21 días, porque son días buenos para soltar algún hábito, uno como mínimo, ¿sí? Como mínimo uno. Luego, 5, importante también que te expreses a través de la escritura. Puede ser que estos 21 días sientas muchísimas cosas, a veces en momentos de mucha paz, a veces en momentos de mucho removimiento. Anótalos, porque si no a veces tenemos tendencia a quedarnos únicamente con los momentos, con las emociones menos agradables. Y también estamos experimentando emociones agradables. Por lo tanto, y aunque sean desagradables, es una manera de expresarlas. Luego también, obviamente, si tú tienes un terapeuta, lo puedes expresar con tu terapeuta. Y si tienes el maestro, pues también en estos días también lo puedes expresar con el maestro. Yo sabéis que os digo, a mí no me estáis escribiendo cada 2x3 para contarme vuestra vida, porque yo no soy vuestro terapeuta. Pero obviamente, si uno está en un periodo de limpieza, me puede escribir tranquilamente, me puede decir, oye, siento esto, siento lo otro, apóyame en esto, ¿tú qué piensas de esto? Claro que también me puedes escribir para eso, ¿no? Es decir, no nos tenemos que ir ni a un extremo ni al otro, ni al extremo de que me estés escribiendo cada momento. Para crear una codependencia o pensando que yo soy tu terapeuta, que no soy el terapeuta sino que soy el maestro. Ayer hablamos de esto, pero luego tampoco, oye, si en un momento determinado necesitas expresarme algo porque estás en ese periodo que estás encajando cosas, pues también evidentemente me lo puedes compartir. 6. Confía en el proceso de sanación, ¿sí? Confía, esto es súper importante, confía, que todo sucede porque tiene que suceder. Bueno, si no te estás formando todavía conmigo en Maestría Reiki del de cero, empezamos ahora en mayo, puedes formarte el de cualquier parte del mundo, somos el de 33 países. Contacta, en el enlace vas a ver el contacto para pedir info por WhatsApp en secretaría y ahí te van a decir la disponibilidad de plaza, cuándo empezamos, las condiciones y todo. Mañana vamos a continuar donde te voy a resolver preguntas que se me han estado haciendo últimamente sobre estos 21 días de limpieza. Muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.